Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo en Justicia TV, donde todos los lunes y los miércoles revisamos temas de la agenda que está marcando pues, las vidas de todos nosotros. Y hoy vamos a platicar de un tema que es interesante por la evolución que ha tenido el paso de los años, y es la forma en la que se ha ido luchando contra el VIH en el mundo y la forma que se ha luchado también en México. Y para eso déjenme presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Saludo a Aletze de la Torre Rosas, directora general de Cencida. ¿Qué tal, Aletze? Hola, muy buenos días a todas y a todos. Qué gusto tenerte por acá. Y también a Mario Bustamante, vicepresidente de Impulse Group México. ¿Qué tal, Mario? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar acá. Y Mario, yo quisiera empezar, ahorita que hacía la presentación del tema, porque si uno mira, por ejemplo, series de los años 90 o películas de los 90, desde ER hasta películas que fueron como emblemáticas en su época, y ve cómo se trata hoy el tema, tanto médicamente como la forma en la que se habla del tema, yo creo que hay pocas enfermedades, pocos temas donde el cambio haya sido tan notable, ¿no? Sí, yo creo que, como dices, si volteamos a ver contenidos de los años 80 en donde todavía se hablaba de un cáncer rosa, ¿no? Era un momento en donde se etiquetaba completamente, por ejemplo, el virus a una comunidad gay masculina. Y ahora creo que con el trabajo, obviamente, de personas de la organización civil, personas que viven con VIH, se ha logrado el poder socializar el tema, que justamente eso es lo que hacemos desde Impulse. Ese es nuestro objetivo junto con AHF México o con el apoyo de AHF México. Entonces, lo que queremos es eso, es socializar el tema y que la gente al final entienda que con el simple hecho de tener una vida sexual activa, convives con el riesgo de adquirir el VIH y entonces no es una cosa exclusiva de una población, ¿no? Sino que es eso, es con el simple hecho de tener una vida sexual activa es importante que tú conozcas tu estatus, que te hagas la prueba, ¿no? De detección y que pues atiendas tu salud, que actualmente también tiene que ver con estos avances médicos en que ahora los medicamentos de última generación ya pues no te dan tantos efectos secundarios. Inclusive una persona que sigue su tratamiento alcanza un nivel de carga viral indetectable, que esto significa que las personas no pueden transmitir el virus, aunque vivan con el virus, ¿no? Tienen un nivel de carga viral tan pequeño que no lo pueden transmitir. Y eso se logra nada más siguiendo tu tratamiento, ¿no? Qué maravilla. Es parte de lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Que yo creo que hay mucha gente que lo sabe, pero hay otra gente que quizá no sepa de todo esto que estamos hablando ahora. Yo quisiera, Alex, empezar por ahí también, tu perspectiva, un poquito a la distancia, digamos, ahorita vamos a entrar a los detalles, como esto que ya apuntaba Mario, de los medicamentos pero tu perspectiva de cómo ha cambiado, cómo se ha movido el tema al paso de los años. Sí, creo que al inicio había mucha incertidumbre, miedo y desafortunadamente empezó toda una serie, como bien comenta Mario, de estigma y discriminación. Y creo que eso ha afectado muchísimo en términos del poder controlar la pandemia por VIH. Una de las pandemias que hemos estado viviendo a lo largo de las décadas pasadas y que ha tenido un impacto a nivel global. Y esto es muy importante que lo conozcamos. Bien decía Mario, toda persona sexualmente activa estamos en riesgo de contraer este virus. Pero también es muy importante el cambio, y el cambio en términos de saber que una detección oportuna, el inicio de un tratamiento que actualmente mejora las condiciones de vida y genera una sobrevida igual a una persona que no vive con VIH. Entonces, lo que estamos buscando aquí es justamente el mensaje sobre el pilar fundamental que todos debemos de tener, de hablarlo abiertamente, que es este pilar de salud sexual, el derecho a el bienestar en todas sus esferas, incluyendo el bienestar de esta parte de salud sexual y derecho al placer. Entonces creo que esto es importante comentarlo en estos temas, quitar esta parte de estigma y discriminación que justamente es lo que ha frenado la lucha contra esta pandemia.
A ver, y siguiendo con esa línea, Mario, en tu opinión, porque es interesante ahora que Alexa utiliza el término de la pandemia, lo que hemos vivido, por ejemplo, ahora con la pandemia de COVID en términos de desinformación, ¿no? Y es interesante cómo nos llenamos, digo, estamos hablando de casi 40 años después de lo que tú apuntabas ahora en los 80s. Era un ecosistema de la información distinto, pero la desinformación siempre encuentra tierra, aunque sea más despacito en los 80 o sea hoy a la velocidad de los tweets, ¿no? Pero siempre está esta batalla entre la información y la desinformación, con el agregado además de la ignorancia de aquellos años, de saber exactamente ante qué estábamos, cosa que pues, al paso del tiempo se fueron resolviendo las cosas. Pero ¿tú qué dirías, Mario, que fue clave o que ha sido clave en este proceso de desmontar ese conjunto de prejuicios de las que han hablado los dos durante estas décadas? Porque es un caso, yo insisto, y me gustaría, me dirán ustedes si coinciden, pero este es uno de los pocos temas donde creo que el enfoque adecuado es un caso de éxito, por muchas razones que vamos a estar platicando, ¿no? Y una de ellas, y quisiera por eso conocer tu perspectiva, Mario, sobre esa, es el éxito en la manera en la que públicamente se percibe el tema. ¿Y qué pasó? ¿Qué permitió que se moviera la conversación de esos prejuicios? No es que ya haya desaparecido, sigue habiendo gente que tiene prejuicios y sigue existiendo y existirá gente que no conozca. Pero ¿qué movió la brújula de la conversación? ¿O cómo se logró eso? Yo creo que el trabajo de la sociedad civil, o sea, el trabajo de la sociedad civil organizada que volteaba a ver a los pares que estaban al lado y a las pares que estaban al lado y decía, bueno, ¿cómo vamos a ayudar a que esto se socialice? Creo que eso ha sido un punto clave en la lucha contra la pandemia, y obviamente el apoyo también de personas como Alexa, que yo aplaudo el trabajo que está haciendo desde Sencida y desde los gobiernos locales y los gobiernos federales, que ha sido presionado por estas organizaciones civiles. Creo que ha sido esa clave, ¿no? El poder darle voz a las personas que viven con VIH y que cuenten sus historias, cuenten sus experiencias, y las personas se den cuenta que, como bien decía Alex, ahorita una persona que vive con VIH, sigue su tratamiento, tiene una esperanza de vida igual a la de cualquier otra persona, ¿no? Entonces, ya no es una razón para discriminar a alguien, que lamentablemente sigue sucediendo, ¿no? Todavía hay empresas ahorita actualmente que le hacen pruebas de detección a las personas sin avisarles, ¿no? Que les estaban haciendo una prueba de detección de VIH, y obviamente esto tiene una consecuencia en su trabajo, ¿no? Como dices, todavía sigue habiendo personas porque todavía también es un virus que ha tenido una carga social por ser un tema de transmisión sexual, etcétera. Entonces ha tenido una carga siempre como muy justamente negativa, ¿no? Que es como, claro, pues si vives con VIH es porque seguramente te portaste muy mal sexualmente y seguramente andas ahí con todo mundo y seguramente, etcétera, ¿no? O solamente es porque eres gay, ¿no? Yo siendo gay, siendo un hombre gay, recuerdo que en el momento en que sales del closet, lo primero que te dicen tus familiares es, pero que no te vaya a dar VIH, ¿no? O que no te vaya a dar SIDA, porque mucha gente ni siquiera entiende esa diferencia entre el VIH y el SIDA. Que aprovechemos, Mario, ya que estamos haciendo pedagogía de estos temas, pues para explicar la diferencia, ¿no? Sí, el VIH es el virus, ¿no? Entonces, es el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, hay muchas personas que pueden adquirir el virus y pueden no presentar un solo síntoma en muchísimo tiempo. Y cuando hablamos de SIDA, es esta etapa ya avanzada en donde ya en tu cuerpo se presentan una serie de síntomas, que es el síndrome de inmunodeficiencia humana, que lo que hacen es debilitar tus defensas, básicamente, ¿no? Entonces, hacen que tu cuerpo pues sea un blanco fácil para cualquier enfermedad oportunista, y entonces cualquier enfermedad, por más pequeña que sea, te puede causar hasta la muerte, ¿no? Y déjame regresar a lo que decías hace rato, que es posible perfectamente tener VIH y no tener SIDA. Sí, completamente. Muchas personas que viven con VIH nunca y siguen su tratamiento nunca llegan a una etapa de SIDA, e inclusive hay personas que se detectan, o sea, por no detectarse a tiempo. Hay muchos casos, ¿no? Como no me quiero ir a hacer la prueba porque no quiero que piensen que... Entonces, todos estos estigmas
obviamente no ayudan a tener una adecuada prevención, porque la gente no quiere ir a hacerse la prueba porque me van a juzgar por ir a hacerme una prueba de VIH. Y entonces hay muchos casos que se detectan ya cuando están en una etapa de SIDA, y también siguiendo el tratamiento pueden regresar a un nivel de carga viral hasta indetectable, ¿no? A VIH, y después hacer VIH indetectable. Ok. Ahora, ya platicaremos un poquito más adelante del tema de medicamentos, tratamientos, sin entrar a los detalles médicos, pero sí en la lógica de por qué cambió, por qué la esperanza de vida se movió de lo que pasaba hace 40 años a lo que pasa el día de hoy, que es una historia muy distinta. Pero yo quisiera, Alexe, detenernos en una parte que ya ha mencionado Mario y que has mencionado tú, que es el trabajo social, el trabajo político, incluso yo diría, en torno a este tema. Y es que es increíble, yo que por el trabajo tengo oportunidad de platicar con colectivos de familias con enfermedades de muy diverso tipo. No hay colectivo mejor organizado, con mayor capacidad de incidencia, con capacidad mayor de reacción que el colectivo en torno a VIH. Y yo quisiera un poquito conocer tu perspectiva de eso, porque en esta línea de los casos de éxito, el tejido social que dice Mario ha explicado cómo se ha movido la conversación y cómo avanzó la ciencia y cómo no se explica sin ese tejido social que se logró articular. ¿Cómo lo has visto tú y cómo lo explicas incluso? Porque insisto que eso no se ve en muchos otros temas. Claro, yo creo que, como bien lo comentas, este es un escenario de éxito. Realmente no debemos de entender la salud si no está centrada en las personas y en las comunidades. Y tú no puedes tener un sistema de salud entonces que no incluya a las personas y a las comunidades. Es un absurdo el pensar que yo voy a entender las necesidades de otras personas sin incluirlas, sin escucharles, sin que sean parte proactiva de esta acción. Y creo que esto es algo que nos debería de enseñar para todas las condiciones que existen. Evidentemente, las necesidades de salud, los requerimientos que tienen las personas que viven con VIH, inclusive son diferentes a lo largo del ciclo de vida. No es lo mismo que requiere una niña, un niño que vive con VIH de aquel hombre que tiene 45 años, del adulto mayor, de la mujer trans, etcétera. Entonces, sí tenemos que pensar en cuáles son estas necesidades específicas, y para hacer este sistema de salud, evidentemente, se tiene que hacer a través de una parte de colaboración. Esta colaboración, por fortuna, no es nada más nacional. Es una lucha que se ha dado a lo largo de las décadas y que ha surgido a través también de una lucha internacional. Y es algo extraordinario, porque entonces tenemos, por ejemplo, HF y tenemos otros líderes comunitarios que van, y en algunas regiones, inclusive entidades federativas o bien a nivel internacional, donde van detectando que esta red de personas y del sentido comunitario no se encuentra, les ayudan a desarrollarlo. Y esto es fundamental. Uno de los elementos extraordinariamente importantes para que vayamos mejorando y caminando lado a lado es el que podamos tener estos diálogos, el que se empiece a considerar cómo poder ir mejorando, ¿no? Sabemos que existen deficiencias, sabemos que existen grandes brechas y que existen desigualdades también en la atención, y que por lo tanto tenemos que hacerlo porque es la forma adecuada y porque es lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que nos ha enseñado la lucha contra la pandemia de VIH? Es justamente esto, que las pandemias, y esto es algo que sabemos no con COVID, sino con VIH y con múltiples otros elementos, se controlan desde la comunidad. No hay enfermedad que no esté a través de un empoderamiento de las personas, que las personas sepan, que tengan esta activación en salud, y que al final no es nada más el que tengan el conocimiento, sino que se genere el siguiente elemento, que es la activación en salud. Muchas de estas acciones es muchísimo más eficiente el PAR que el sistema de salud.
¿Por qué? Porque a veces uno confía más en las personas que han transitado por toda esta vía y que al final les ayudan en esta parte de vinculación, atención, inclusive el mismo lenguaje que se utiliza entre pares, dan esta parte de confianza. Y sabemos que esto es algo que se requiere en múltiples patologías. A veces uno dice, ahorita hablamos, por ejemplo, de la prueba de VIH que decía Mario específicamente, me da miedo hacérmela, ¿no? ¿Cuántas veces también hemos escuchado de personas que dicen, no me voy a hacer la prueba de diabetes porque no vaya a ser que me vayan a decir que tengo diabetes? Es el mismo escenario y deberíamos de tratarlo de la misma forma, de esta parte de conciencia sobre nuestra salud, sobre el bienestar y decir, es parte de mi salud, es parte de las acciones que debo de tomar en este empoderamiento y derecho a mi salud sexual, de decir, así como me hago mi chequeo para múltiples cosas, pues hagamos el chequeo de salud sexual, VIH, otras infecciones de transmisión sexual, otros elementos que sabemos que también podemos incrementar estos riesgos, el decir, ¿cómo bajar estos riesgos? Porque seguramente a ratito hablaremos más sobre estos elementos también que existen ahora de prevención combinada, pero sobre todo cómo me empodero y cómo hago yo para disfrutar de mi salud sexual con una parte de una visión de bienestar. Entonces, la lucha comunitaria nos ha enseñado, la lucha comunitaria fortalece las redes para también tener sistemas más resilientes, sistemas más flexibles, sistemas que te permitan tener una oportunidad de respuesta mayor. Por ejemplo, en VIH hemos aprendido la parte de la continuidad de cierta atención y estas demandas de la necesidad de atención que son fundamentales y que pues esperemos que a lo largo de y pronto en los años veamos grupos muchísimo más consolidados, redes de personas, redes de pacientes que se incluyen para la protección de las diferentes condiciones. De acuerdo, y me encanta además la forma en la que lo planteas en los dos sentidos, tanto en el de la organización social como esta visión de la salud que planteas, que de pronto es un cambio de paradigma, ¿no? Vemos a la salud como una cosa de la que preferimos no hablar, como si por hablarla de ella vamos a perderla, ¿no? Y que tenemos que atendernos y checarnos cuando no nos queda de otra, en lugar de tener un enfoque mucho más proactivo, positivo, de prevención como puntas, pero también de detección a tiempo de este o de cualquier otro tema del que estemos hablando, pero sí implica un enfoque diferente al que muchas veces tenemos. Vamos a hacer un corte. Les dije que se iba el tiempo volando. Y para regresar con este tema, yo quisiera que Mario nos cuente también la perspectiva de esta parte de la organización social y de esto que ya nos describía ahora Aletze muy claro del papel que ha jugado esa organización en todos los sentidos, en el combate de los estigmas, pero también en la exigencia de las autoridades, por ejemplo, tan efectiva de la que tenemos mucho que aprender. Pero de eso, ¿les parece? Platicamos regresando a este corte. Estamos de regreso, Mario, y yo escuchaba a Aletze del bloque anterior y fíjate qué curioso que me recordaba mucho, ¿sabes qué? A grupos sociales, al de los colectivos de familiares de desaparecidos, en muchas de las cosas que decía Aletze. Decía, personas que se reúnen, que se acompañan, ese es un primer elemento, ¿no? No nada más es información neutral, sino hay un acompañamiento emocional incluso. Hay un tema de asesoría, desde lo jurídico, los derechos, los procedimientos, los temas de salud. Es una red que proporciona información que es necesaria para tomar mejores decisiones. Y yo quisiera, y es curioso porque hablamos de campos muy distintos, pero con este elemento común, ¿no? El tejido social de personas que además pasan de esta idea como de víctima a ser colectivos empoderados, ¿no? Es decir, no, yo estoy ahí esperando que me atiendan, a ser grupos que exigen derechos y que construyen capital político y capital social. ¿Cómo explicas tú, Mario, que esto que ha ocurrido en el tema de VIH y qué papel, ya nos hablabas tú el tema de la estigmatización y el combate a eso, pero qué papel han jugado, por ejemplo, en esto de los medicamentos? ¿Por qué, en tu opinión, es tan efectivo este modelo social que cada vez que, insisto, hay problemas de abasto ahí, la presión es de tal dimensión que de inmediato se corrige
lo cual ojalá ocurriera en cualquier otro rubro de la salud, pero en este ha sido particularmente efectivo. Pues no sé, mira, por ejemplo, en estos últimos tiempos, en medio de pandemia, de pronto ha habido gente que se le ha complicado mucho más tener acceso a un tratamiento, ¿no? Entonces, el tejer estas redes sociales que puedan crear un enlace entre los pacientes y las pacientes y las entidades de salud, ¿no? Tanto locales como federales, ha ayudado muchísimo porque se pueden detectar estos casos, ¿no? O sea, al final creo que todos y todas compartimos un objetivo en común que digo, para el 2020 el ONU-SIDA propuso esto del 90-90-90, que era el 90% de personas detectadas, el 90% de personas en tratamiento y el 90% de personas de personas indetectables. Y era esta es la fórmula ganadora para erradicar la transmisión del virus, porque aparte es un virus. A ver, ¿nos vuelves a decir, tocar otra vez el 90-90-90? El 90-90-90, que eran las metas para el 2020, pero bueno, ahora ya pasó, no las cumplimos en el 2020, ¿no? Entonces ahora pasaron al 2030, pero son esto, ¿no? El 90% de personas que conozcan su estatus de VIH. Eso tiene que ver con hacerse mucho más. Eso es las pruebas de detección, ¿no? Okay. Entonces, si logramos que la gente conozca su estatus de VIH, entonces ya tienes un primer paso, porque entonces puedes pedir, pues decirle a todas estas personas que tienen un resultado positivo o reactivo que empiecen su tratamiento. Y entonces, al empezar el tratamiento, este grupo de personas puede llegar a alcanzar una carga viral indetectable y entonces detienes la transmisión del virus, ¿no? Entonces, ese es el primer 90. ¿El segundo? Por ahí Alex me va a corregir porque no sé si me estoy confundiendo, pero es el 90% de detección, ¿no? Ajá. El 90% de personas en tratamiento y el 90% de personas con un nivel de carga viral indetectable. Ok, y no sé cómo, si tengas el dato también. Ahorita vamos al tema de las pruebas, que me parece un tema muy interesante porque tiene que ver con lo que explicaba Alex hace rato. No me vaya a hacer yo la prueba porque no vaya a salir positivo. Como si además, por no hacerte la prueba, fuera a salir un resultado diferente, ¿no? No, y es que el tema del estigma afecta no solo el tema de la prueba, sino también el tema de que las personas accedan al tratamiento, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, para acceder al tratamiento, tienes que ir a una entidad de salud de gobierno, ya sea el IMSS, el ISSSTE, o en este caso con el ETSE todos los Capacits, o está la Clínica Condesa aquí en la Ciudad de México, pero tienes que ir a esta clínica, ¿no? Porque es un medicamento que es caro, ¿no? Que tienes que tomar de por vida. Entonces, pues muy pocas personas tienen el recurso para pagar 18,000 pesos al mes por un tratamiento, ¿no? Entonces, justo el tener este acceso al tratamiento es bien importante porque pues es el segundo paso para alcanzar estos niveles de carga viral indetectables, pero hay muchas personas actualmente, por ejemplo, que prefieren, conocen su estatus, tienen un resultado reactivo o positivo y deciden no ir a una clínica porque también, ¿no? Les van a juzgar y les van a decir es que tú estás yendo por un tratamiento y entonces... Lo cual, ahí entiendo, Mario, por el miedo a esta carga, eso puede hacer la diferencia. O sea, el hecho de que todas las personas dejen de juzgar a cualquier persona por ir a tomar el control de su salud a una clínica especializada, eso sería un gran avance, ¿no? Porque el miedo de las personas al recibir un resultado positivo es ese, me van a estigmatizar, me van a rechazar, me van a etiquetar, ¿no? Y entonces prefiero no ir por mi tratamiento. Y entonces hay muchas personas que deciden no ir por el tratamiento y eso obviamente causa un resultado mortal en muchas ocasiones y son personas que al final pierden la vida por el miedo al estigma, ¿no? Que ahí sí es como una persona diabética y yo no me voy a poner la insulina, ¿no? Pues es que... Porque ¿qué van a decir si me ven con insulina? Claro, ¿no? Por ejemplo. Claro. O la persona que tiene problemas de hipertensión, que se toma una pastilla, nada más que no tiene el estigma. Quien tiene hipertensión, pues se la toma y no se siente juzgado, ¿no? A ver, Alex, me parece muy interesante esto que están diciendo y que decía Mario, sobre el 90-90-90 como guía, digamos, para la conversación, porque me parece muy interesante el asunto de la identificación. ¿Cómo ves? ¿Qué se ha hecho? Porque yo tengo la impresión de que así como estamos hablando de lo que se ha logrado, hay temas que siento que a lo mejor perdieron unos y ganaron otros, ¿no? ¿Qué ganó? Pues ganó la organización. ¿Qué ganó
el desarrollo de medicamentos, que ya platicaremos, qué ganó que el Estado haga su tarea, o sea, que no sea un tema donde cada quien tenga que desembolsar ese 18,000, 19,000 pesos que decía Mario, que por supuesto sean inviables para una persona, la mayoría de las personas en México, pero temas como este de hacernos pruebas quizá no tiene el avance que quisiéramos. ¿Por qué nos ha faltado hacer campañas en ese sentido? ¿Qué dirías dónde estamos parados en ese tema? Sí, bueno, para empezar creo que tenemos que partir de justamente la lucha y la acción comunitaria se ha visto reflejada y ha ganado también en esta parte, inclusive del desarrollo de los programas gubernamentales, ¿no? Para mí fue un honor y creo que fue un parteaguas. El programa de acción específico que tenemos actualmente se desarrolló en y con coordinación de los líderes comunitarios. Entonces, para empezar, ganamos ahí. ¿Por qué? Porque se incide desde la planeación de la política de salud. Y uno de los elementos básicos en estos puntos era justamente el luchar en términos de cómo hacer sistemas de salud que sean muchísimo más adecuados para las personas y que cerremos estas brechas. No es lo mismo las necesidades que tienen, por ejemplo, en la Ciudad de México, que lo que se tiene en Chiapas, que lo que se tiene en Veracruz, que lo que viven en Sonora o en la frontera norte-sur de nuestro país. Son escenarios diferentes. Es un país muy complejo, es un país grande y que por lo tanto también se requiere tener una estrategia y una visión territorial. ¿Y esto qué significa? Significa que necesitamos saber dónde ir, dónde están estas brechas. Tenemos que ir y empezar, y sobre todo la lucha para VIH en los últimos años se ha enfocado justamente en no dejar a nadie atrás. Y esto es lo que ha pronunciado el ONU-SIDA, lo que se ha pronunciado también desde el programa en acompañamiento con nuestros líderes comunitarios. ¿Por qué? Porque ahí están las brechas. Si bien existen pruebas de detección en todas las unidades de un primer nivel de atención, creo que faltan muchas cosas. En primer lugar, la parte de una capacitación continua de todo el personal de salud. ¿Para aplicar las pruebas o para qué? Para promover las pruebas. Nos ha tocado, y pensemos, ¿no? Mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas tienen por norma inclusive que hacerse 2 pruebas de detección de VIH durante el embarazo. Y en ocasiones escuchamos que acude la persona y inclusive la persona solicitando la prueba le dicen, no, pero no se preocupe porque usted pues está casada y tiene solo una pareja y aunque tenga la prueba ahí, es esta parte de todavía una falta de sensibilización. Cuando entiendo además, Aletze, en ese momento de vida que nos cuentas, pues es muy importante porque en caso de que sea positiva, pues es el momento también de intervenir y puede hacer toda la diferencia, ¿no? Es correcto, hace la diferencia para la mujer porque en ese momento puede iniciar tratamiento que no va a tener ningún efecto secundario en su bebé, pero también para el bebé, porque entonces van a poder prevenir la transmisión de la mamá hacia el recién nacido o nacida. Entonces, esto es importante, ¿no? Y aquí tenemos, sí hay pruebas y tenemos una falta en términos de poder promoverlas de una manera efectiva. Por otro lado, también otro de los elementos que nos ha faltado y es algo que se está luchando en coordinación con nuestros líderes comunitarios es el poder tener acceso a la autoprueba en México. Esto es algo importante, así como podemos ¿Existe tener... en México? Porque, digo, la he visto hace algún tiempo, me llamó la atención, en alguna farmacia en Estados Unidos. Ahí, ¿no? Así debe de ser, porque al igual que te puedes hacer una prueba de glucosa y decir, ay, está alta, tengo que ir a una prueba de embarazo, otra prueba, en este caso deberíamos de poder tener acceso a una autoprueba. ¿Y por qué no tenemos en México, Aletze? Ha sido una parte previamente en términos regulatorios, pero ya se está viendo en términos de acción con diferentes líderes, con la parte de CONACYDA y demás, en acciones para COFEPRIS para poder tener estos cambios y poder tener entonces acceso a la autoprueba. Ya está inclusive en la parte hacia la guía que se da por parte de CENSIDA y demás de promover estas acciones. Entonces yo espero que
próximamente podamos tener este recurso adicional. Okay. ¿Por qué? Porque a veces puedes tener el sesgo y el decir, no me lo quiero ir a hacer hacia un centro de salud porque estoy trabajando, porque me queda lejos. Porque muchas veces pensemos, por ejemplo, si pensamos en la parte de acceso a sistemas de salud para personas sin derechohabiencia, la única entidad federativa que las personas tardan menos de 1 hora en acceder a estos centros especializados es Ciudad de México. En todos los demás nos tardamos más de 1 hora y muchas veces son 8 horas para llegar a estas unidades especializadas. Entonces, esta visión de atención primaria a la salud, donde tengamos redes de servicio, donde tenemos efectivamente también sitios comunitarios, ¿no? Hay ocasiones en donde para llegar a ciertas poblaciones que son las que hemos dejado atrás, personas que usan sustancias, personas migrantes, personas en otras situaciones de vulnerabilidad, vulneradas en sus derechos humanos, tenemos que no hacer que el sistema se quede en espera de la persona. Tenemos que hacer ejercicios donde evidentemente la acción comunitaria es fundamental para llegar a estos lugares. ¿Y cómo reforzar eso también en términos culturales? Porque ya nos has puesto dos ejemplos muy concretos, el de la autoprueba, o la prueba, empujar ese carril, el otro, el del sistema de salud, cuando ya hay personas que llegan a la ventanilla y están ahí, y ya que los tienes ahí, pues no los dejes ir sin aprovechar para obtener más información. Pero quizá yo no recuerdo nunca una campaña, a lo mejor que no la recuerde no quiere decir que no exista, pero de promoción de la detección de pruebas, no sé si insisto, porque el foco se ha puesto en otras partes. Sí hemos tenido, de hecho, Censida cada año hace campañas justamente en términos de promoción de las pruebas, pero desafortunadamente no son campañas permanentes. Y esto es algo que tenemos que cambiar. Así como escuchamos todo el tiempo acerca de elementos básicos de atención, esto lo deberemos de estar viendo, escuchando, haciéndolo visible por todos lados. Que vas al supermercado y ahí dice, hazte la prueba, ¿no? Sí. Que escuchas. Yo creo que una de las cosas y que serían un cambio muy importante, además de los influencers, además de toda esta serie de tejido que realmente necesitamos de esta verbalización y del continuo de atención, es campañas permanentes de pruebas y promoción a la salud. Claro. Porque no hay salud sin este bienestar de nuestra salud sexual. De acuerdo, lo cual además requiere recursos. Esas campañas permanentes requieren de que ya platicaremos también de eso, de cómo estamos destinando recursos a este tema. Pero yo quisiera, Mario, para cerrar este bloque, conocer tu perspectiva sobre esto. ¿Cómo has visto los esfuerzos que se han hecho? Y además de lo que ya explicó ahorita Letze, que me parece muy clara las varias rutas, ¿qué tendríamos que empujar todavía para este tema de la detección? Porque ya con lo que nos han explicado queda claro que es la puerta de entrada. Mientras no tengas más pruebas, no vas a detectar los casos y no puedes atender, como ya los he explicado, muy claro. Pues yo voy a insistir y va a ser muy redundante, pero eliminar el estigma alrededor de hacerte la prueba, ¿no? Ese es el primer paso, el que toda persona que tenga una vida sexual activa diga, cada 6 meses me voy a hacer mi prueba de VIH y no tenga ningún estigma al hacerlo, ¿no? Que sea una acción de salud sexual que toda la gente haga, ¿no? Y justo, por ejemplo, ahorita hablaban de la autoprueba que aquí en México justo también, ¿no? Eso es resultado del estigma. Al recibir un resultado positivo tienes tantas ideas en la cabeza que hay muchas personas que no saben cómo reaccionar. Entonces, actualmente, cuando tú aplicas una prueba de detección, tienes que seguir una norma de acompañamiento, de consejería, en donde le explicas a la gente qué puede resultar y cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Que eso es lo que hacemos desde Impulse y AHF específicamente. En Impulse nosotros nos enfocamos a cosas de comunicación y al final todo esto aterriza en AHF, que es AIDS Healthcare Foundation. Ahí sí tenemos, por ejemplo, una campaña permanente de detección que se llama Keep the Promise o Mantén la Promesa. Entonces todo el tiempo estamos haciendo pruebas de detección. Hay un Wellness Center, que aquí me voy a aventar el comercialote, ¿no? El Wellness Center en Darwin 31, aquí en la Ciudad de México, en donde puedes hacerte la prueba gratuita y confidencial. Y es eso, ¿no? Eliminar el estigma y socializar el tema. Por ahí, por ejemplo, hemos organizado conciertos masivos en el Monumento a la Revolución para incentivar a la gente a que se haga la prueba. Entonces creo que eso, el socializar la acción de hacerte la prueba y la acción de tomar el control de tu salud para seguir un tratamiento, creo que ese es el primer paso, ¿no?
Muy bien. Vamos a hacer un nuevo corte y vamos a regresar con más aquí en El Círculo, en Justicia TV. Estamos de vuelta y, Alexe, algo que hemos mencionado a lo largo del programa es el tema de la evolución que han tenido los tratamientos en este campo, ¿no? Y es pues extraordinario lo que ha ocurrido de esas historias justamente de los 80s, de los 90, que era un pronóstico completamente diferente, ¿no? Y tenemos casos de artistas y figuras como muy sonadas en su momento, a lo que hoy es, lo que ustedes ya han señalado, pues una persona que puede tener una esperanza de vida igual que quien no tiene el VIH y que en todo caso se va a morir de otra cosa, no de eso, ¿no? ¿Qué ha pasado en este campo para quienes a lo mejor no estén tan familiarizados? ¿Cómo ha evolucionado este tema? ¿Por qué es que hoy son tan efectivos? Sí, bueno, imagínense que al inicio de la pandemia por VIH, la persona tenía que tomar múltiples pastillas con muchos efectos adversos. Toda persona que padece una enfermedad crónica y que de repente te dicen, te tienes que tomar esta pastilla, es difícil, ¿no? Es difícil decir, me la tomo todos los días, a veces se nos olvida estas partes de adherencia y demás. Ahora imagínense que son múltiples pastillas, a veces en varias ocasiones al día, y que esto te hace sentir mal. Evidentemente, esto condicionaba pues toda una serie de problemas en algo que nos interesa y que yo pondría como el siguiente 95 al que vamos, que es la calidad de vida. A nosotros lo que nos interesa es que las personas estén bien, que tengan calidad de vida similar a una persona que no vive con VIH. Y esto a lo largo de los años y afortunadamente a través de la investigación que se ha dado de manera internacional han permitido tener mejoras en los tratamientos y medicamentos antirretrovirales. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Y es una parte importante que también lo sepa nuestra audiencia, es que se ha hecho toda una serie de sistemas de optimización de tratamiento antirretroviral. En el 2019 lo que se hizo, y otra vez gracias a el liderazgo de organizaciones de la sociedad civil, de personas, de líderes de programa, de la comunidad académica y también de esta visión de salud pública, fue decir, ¿qué medicamentos tenemos en México? Teníamos medicamentos y a personas con múltiples tratamientos y todavía medicamentos que se conocen con una barrera genética bajita. ¿Qué quiere decir esto? Que es fácil para el virus hacerse resistente. Entonces, lo que se hizo fue tener una visión primero de qué es lo mejor que existe a nivel internacional, cuáles son estos medicamentos que podemos dar hacia nuestra población. Entonces, lo que se hizo fue separar lo que era el costo, el precio, de lo que realmente necesitaba la población. Y entonces aquí fue un cambio importantísimo en términos de las acciones y el decir, pues lo que reciben en el IMSS, en el ISSSTE, en las personas sin derecho a biencia, pues es mejor juntar, pensar en que todas las personas tengan un tratamiento, el mejor tratamiento que existe disponible, y se hizo también esta actualización, no nada más a las guías, sino al sistema de compras. Y esto lo que permitió fue una parte de homologar los tratamientos que tienen en las diferentes instituciones de salud. Suena absurdo, pero es muy importante porque hasta 1/3 de las personas a lo largo de un año pierden o ganan sistemas derechohabiencia. Y entonces imagínate que tú tenías un tratamiento, de repente ahora tienes SIMS y no tienen ese tratamiento en la institución. Entonces fue muy importante hacer este cambio. Y este cambio de optimización, de mejoras, de tratamientos muchísimo más eficientes, con prácticamente nulos efectos adversos, con un extraordinario nivel de respuesta, pues nos pone en dar tratamientos que son igualitos a los que se dan en Estados Unidos, en Europa. Es decir, México tiene los mejores tratamientos antirretrovirales para todas las personas de las diferentes instituciones. Y esto ha impactado ya en el tiempo y en las también porcentaje de personas que se encuentran en supresión viral. Y estos son noticias fabulosas para la población. Actualmente, más del 80% de las personas que viven con VIH, sin derecho a biencia, por ejemplo, toman solo una pastilla al día.
Esto es fantástico. El resto de las personas toman esquemas con más de una pastilla, pero son personas que pues ya han tenido necesidad de cambio de esquema o eventos adversos, etcétera. Pero la mayor parte de las personas toman una pastilla. Es más fácil estar suprimido y bien para una persona que vive con VIH que para las personas con hipertensión o diabetes. Hablemos así de sencillo, ¿no? Y tienen menos efectos adversos. Entonces, y es un tratamiento universal y gratuito. Entonces, sí, creo que son de los grandes cambios el poder tener los mejores tratamientos disponibles a nivel nacional. Es algo que realmente está impactando en la salud de las personas y estamos seguros que esto, como bien decía Mario, una persona indetectable es una persona intransmisible y por lo tanto va a tener un efecto en la reducción del número de casos de personas que viven con VIH. De acuerdo. A ver, Mario, de esto que decía Let's, a mí perdonen que insista en ello, pero esta idea de personas sin sistema de seguridad social que reciben tratamiento médico es el sueño, es la aspiración como país para cualquier tratamiento de cualquier enfermedad. ¿Qué ha permitido en este caso, ya además del papel de la sociedad civil que ya han explicado, es un tema de diseño institucional, Mario, es un tema de la forma en la que se gestionan los medicamentos? ¿Por qué es tan exitoso? Y vale la pena incluso, aprovechando, ya que nos compartías hace rato también en el caso de lo que ustedes ofrecen de acompañamiento y de las pruebas, pues contar un poquito más de ese sistema de la Clínica Condesa que mencionaron ya hace rato, o sea, un poquito el andamiaje que se ha construido en torno a este tema. Pues sí, ahorita el acceso al medicamento es solamente con instituciones oficiales, ¿no? Es a través de los Capacits, de la Clínica Condesa, de el IMSS o el ISSSTE, en caso de las personas que sí tienen derechohabiencia. Y nosotros, por ejemplo, desde HF lo que hacemos es pues poner toda nuestra fuerza en la detección oportuna y en el acompañamiento. Y eso lo que ha logrado es pues que aumente el número de personas que después de recibir un resultado reactivo o positivo, empieza el tratamiento, ¿no? Que ese es otro paso. Entonces, ese es básicamente, y esa ha sido básicamente la labor de la sociedad civil, ¿no? El decir, ok, te vamos a detectar, te vamos a acompañar, te vamos a guiar, te vamos a informar, ¿no? Para que llegues a ese punto en donde ya recibes el tratamiento. Y creo que en respuesta a esto que decías, por ahí Alex lo dijo, creo que el poder coordinarse entre instituciones ha sido muy importante, ¿no? Y el poder modificar los esquemas de compra, el poder ver cómo hacerle para conseguir el mejor tratamiento al mejor precio posible, ¿no? Creo que eso es imposible. Creo que eso es importante y pues nada, o sea, yo también haría un llamado también a las farmacéuticas también a ser más accesibles con los tratamientos, ¿no? Porque muchas farmacéuticas de pronto lanzan campañas de prevención y de sí, nos preocupa muchísimo, pero el medicamento sigue siendo inaccesible. Entonces, pues yo creo que eso sería importante, ¿no? El buscar el fácil acceso al medicamento siempre va a ser el camino para acabar con cualquier enfermedad, ya sea por parte de la farmacéutica o por parte de lo que sea. Entonces, si nosotros pudiéramos llegar a un punto en la atención del VIH en donde tú pudieras hacerte una autoprueba, como bien dijo Alex hace rato, pero también pudieras tú tener acceso al tratamiento de una manera accesible, sin necesidad tal vez de ir a una clínica especializada, etcétera, creo que eso ayudaría a que pudiéramos alcanzar las metas de que ahora son 95, 95, 95, ¿no? Para el 2030. Entonces, creo que eso ayudaría muchísimo, ¿no? El que hubiera un trabajo tanto de iniciativa privada como de organización civil y como gobierno de que hubiera un fácil acceso al medicamento y al tratamiento y que pues sí, ¿no? O sea, y también aquí aprovecharía para hacer un llamado también al gobierno federal y a los locales a garantizar ese abasto de medicamento y que siempre lo hemos dicho desde la organización civil, ¿no? Si en el momento en que haya una sola persona que requiera el tratamiento y que no pueda acceder a él, entonces hay un desabasto, ¿no? O claro. sea, no se trata de que sea algo gravísimo, masivo, pero se trata de garantizar el abasto para todas las personas.
De acuerdo. A ver, Alexe, ya Mario ahorita ponía algunos puntos, pero yo quisiera que nos cuente sobre la agenda pendiente. ¿Qué sigue? Porque así como hemos reconocido todo lo que se ha avanzado, pues no podemos evitar señalar lo que falta. Y en este programa, pues siempre tratamos de abordarlo desde varias perspectivas, ¿no? Sabemos que hay temas que son legales, sabemos que hay temas que a veces la ley ya está, pero luego el cumplimiento de la ley es lo que falta. A veces el tema es la política, el diseño de la política pública, aunque en este caso nos has hablado de políticas públicas ejemplares, en el mejor de los sentidos de política pública, construida con colaboración de la propia población involucrada, que es la definición de política pública, aunque generalmente no se hace así, ¿no? Es más desde el escritorio hacia la población y no con la participación de la población en el diseño. Aquí sí, pero con todo esto que ya nos han dicho que sí está funcionando, producto de muchos años, que además, debo decir, han logrado construir política de Estado, que en este país que se reinventa cada 6 años o luego cada cambio de secretaria a secretario, construir políticas de Estado es extraordinario, ¿no? Que sostenido a lo largo del tiempo. ¿Qué sigue, Alex, en la agenda, digamos, que ustedes están identificando en materia de VIH? Sí, el primero, y creo que volvemos a la parte de estigma y discriminación. En México todavía existen entidades federativas que criminalizan el vivir con VIH. Eso tenemos que abolirlo. No puede haber un país donde se criminalice por vivir con VIH. Entonces, para empezar, tenemos esa tarea que no la podemos dejar atrás. El siguiente elemento, y que bien comentaba Mario, es el cambio del modelo de atención. Necesitamos llegar cercano a la población. Y si bien se tienen estas unidades extraordinarias, especializadas y demás, tenemos que tener una visión de atención primaria a la salud, donde tengamos nodos en las comunidades, donde tengamos las unidades de primer nivel de atención, donde la persona puede acceder y así como le dan el tratamiento para la diabetes, hipertensión, pues también luchando y en coordinación tengamos esta parte de atención integral. Y el siguiente elemento es atención integral de las personas. Las personas no las tenemos que ver como, bueno, tienen una infección y por lo tanto es lo que necesitan, tratamiento solamente para la infección. No, requieren una atención integral. Y esta atención integral va desde la prevención. Necesitamos, y afortunadamente y seguramente esto nos llevaría a todo otro programa en términos de prevención combinada, en términos de aquellas personas que tienen riesgo de desarrollar VIH. Actualmente se tiene también una política que van haciendo y que vamos a ver grandes frutos a lo largo de los siguientes años, pero que ya está con inversión de la parte del gobierno para prevención combinada, incluyendo profilaxis preexposición y profilaxis postexposición para todas las personas que así lo requieran. Eso es algo maravilloso, ¿no? Que no habíamos tenido previamente. Atención integral de otras comorbilidades que sabemos que son frecuentes en las personas que viven con VIH. Ejemplo de eso ha sido la atención para hepatitis C. México es de los pocos países que tienen actualmente, y es un programa reciente, un programa nacional de eliminación de hepatitis C, donde nuestro primer objetivo es eliminar la infección de VIH con esta infección que afecta el hígado y que puede causar cáncer o cirrosis. Uh-huh. Y el tercero es esta parte de atención a todas las partes, salud mental, comorbilidades, que sabemos que son frecuentes en las personas que viven con VIH, incluyendo hipertensión, dislipidemia, diabetes, etc. Entonces, tenemos que transicionar hacia sistemas integrados, redes que sean efectivas de atención para las personas, independientemente de dónde se encuentren. Muy bien. Un apunte final, Mario, por favor, para cerrar. Pues nada más que cualquier persona, si tienes una vida sexual activa, de todo el público que usted, háganse la prueba. Si resultan reactivos positivos, habemos muchas organizaciones, no solo Impulso HF, a las que se pueden acercar, acérquense sin SIDA, infórmense y eso, háganse la prueba y en caso de resultar reactivos, empiecen su tratamiento hasta alcanzar un nivel de carga viral indetectable y pues nada, o sea, acabemos ya con la transmisión del VIH, ¿no? Muy bien. Y seguiremos hablando de estos temas, por supuesto. Nos han dejado varios asuntos sobre la mesa. Tú apuntabas, Mario, el tema de los estados. Ya nos dejaba también Alexe varios asuntos. También con las buenas noticias en materia
Se habla de si la vacuna podría llegar relativamente pronto, también están avanzando en ese tema. En fin, que es un campo en el que hay mucho que informar, que hay mucho que aprender todavía, que hay mucho que celebrar también en términos de lo logrado, insisto, producto de la organización social que, como bien dijo Aletze, es una organización internacional, pero profundamente local al mismo tiempo, ¿no? Y muy virtuosa en ese sentido. Y yo les agradezco a los dos. Mario, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Y pues, gracias, Aletze. Muchas gracias. Retomo el punto, háganse la prueba. Y cualquier cosa, pues por favor contáctenos. Existen teléfonos que ponemos a su disposición, el 55 19 46 97 72. Ahí podemos vincularlos hacia dónde realizarse la prueba, problemas de abasto, problemas de que tengan cualquier elemento de atención que requieran. Por favor, contáctenos porque independientemente de la derechohabiencia, vamos a ayudarles a vincular y esto es algo que también tenemos de transparencia y en coordinación con nuestros líderes comunitarios. Estamos para servirles. ¿Nos puede repetir el teléfono, Aletze, por favor? Claro que sí, es el 55 19 46 97 72 para VIH, infecciones de transmisión sexual y hepatitis C. Muy bien, muchísimas gracias, Aletze, gracias, Mario. Y gracias a usted por habernos acompañado en esta edición aquí en El Círculo. Siga con nuestra programación aquí en Justicia TV. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico día.